cuando comencé a estudiar la Pacífico comenzamos con el consorcio. Yo llevé cursos en la Pacífico. Y la Pacífico, no sé si hasta ahora, estoy hablando de hace más de 25 años, la Pacífico tiene dos ramas económicas. Una era más tirada para la macro y otra para la empresarial. Y la macro era muy ligada a la católica. Y no sé si hasta ahora. Es más, diría que era más heterodoxa inclusive que la eso es algo que no porque claro, en el planteamiento neoliberal había que dejarlo todo al mercado. Sí. Era con los que... Era el momento de las privatizaciones. En el momento de las privatizaciones. O sea, el Estado no podía administrar, o era un mal administrador, se tenía esa idea. En verdad no era nada novedoso. Es más, no vino de Fujimori, era una oleada. Incluso González, siendo del PSOE, venía con esa, era una onda latinoamericana, el fin de la historia, no sé si te acuerdas de Francis Fukuyama, ¿no? El idiota latinoamericano. El que pensaba que el Estado el manual del idiota latinoamericano. Y salió después una revisión. Sí, 20 años después. Curiosamente, bueno, no quisiera Álvaro. de Álvaro, que digamos... Álvaro y sus amigos, Álvaro Vargas Llosa y sus amigos. Claro, la onda era, y ahí querías recordar que el instituto que promovía estas, ideas neoliberales era el Instituto Libertad y Democracia. Claro. Hernando de Soto. Y los jóvenes turcos. Y había uno que para el lado contrario del IEP. Sí, el Instituto de Estudios Peruanos. DESCO también, ¿no? Muy buena editorial. En torno a estas ideas liberales estaba Hernando de Soto, ¿no? Que nos ha sorprendido estas últimas semanas más bien con otro discurso. Bueno, es que de verdad el discurso, el liberalismo es una corriente que tiene dos, tú puedes ser un liberal político y liberal económico. Hong Kong es la prueba de cómo puede ser no tener libertades políticas, ¿no? Porque tenían un gobernador británico, no había libertades políticas, pero tenían el sistema de justicia británico, la propiedad privada es irrestricta. Ruanda es un caso moderno de Deng Xiaoping, ¿no? Libertad económica. Un país, dos sistemas. Un país, dos. Deng Xiaoping, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, seguro que será chino, pero él debería tener el premio Nobel de la Paz. No hay ningún ser humano que haya salvado tantas vidas de la hambruna en China. Solucionó el tema del hambre. En la final de en general, el tema, por ejemplo, de la salud, que ha habido esto de los niños muertos, etcétera, etcétera. Ahora todos reclaman la participación del Estado. Ahora todos dicen, el Estado no hace nada, etcétera. Pero todos consentimos en algún momento en este discurso neoliberal. Hay muchos... el mercado lo soluciona todo, el mercado lo puede todo. Sí, pero curiosamente uno habla con muchos compañeros liberales y te piden políticas de Estado, y no entienden que incluso para políticas liberales tienes que tener políticas de Estado. Claro. ¿No? Que por último, ¿quién te permite destrabar? El modelo del neoliberal empezó con los Chicago Boys en Chile. En Chile, sí. En Chile, pero sin embargo, Chile nunca privatizó su cobre. Que uno puede ser liberal, pero no puede ser tonto. Aparte que los chilenos ahí fueron sabios en saber que era su sueldo, ¿no? Es el salario de Chile, no lo podían. Y el ejército, curiosamente, me puedo equivocar. El ejército cobra comisión por venta para su jubilación de los. Pero ya hay un bono ahí. No sé si lo han retirado ya. Hace 2 meses ya acabó el tema de petróleo. Ahora lo van a hacer en planes de cada 4 años, porque tenía un tiro por la culata lo del cobre, lo del Codelco. Cuando baja el precio del petróleo, el precio del cobre. Sí. Ahí hay un tema también en el discurso neoliberal, ¿no es cierto? O sea, cuando escuchamos a Trump y escuchamos hablar de aranceles, eso era una mala palabra en el discurso anterior, ¿no es cierto? O sea, más bien era TLC, abrimos las fronteras, ¿no? Hoy día es la guerra comercial, y la guerra comercial con China y con Europa, porque no solamente es para un lado, es para los dos lados de Estados Unidos, para el Pacífico y el Atlántico. Se basa precisamente en este tema. Es que, Jorge, si te das cuenta, y les pongo, más que una guerra comercial, es una negociación hostil lo que tienen.
utilizan las mismas armas, al final uno depende del otro. Claro. ¿Quién tiene tantos dólares? China tiene muchos dólares americanos. Y China tiene la deuda de Alemania. Los chinos los chinos le roban la tecnología a los norteamericanos, están desarrollando su tecnología propia. Los chinos mandan a que se especialicen y sacan maestrías en Estados Unidos y se van a enseñar en universidades de Pekín. Sí. Están entrelazados. Por eso digo, ¿qué es en la economía? ¿Qué es lo que va a venir? Porque el discurso neoliberal se agotó. O sea, no da más, la crisis se mantiene y más bien los políticos populistas, el populismo, sea derechas o izquierdas, ahora estamos en el péndulo más bien tirando hacia la derecha. Creo, por lo que vemos, que va a haber polos, grupos, como el Brexit, que está cuando salga Inglaterra, lo va a traer Estados Unidos, y van a ser tratados de libre comercio, pero en grupos, ¿no? Europa va a tener, dentro de sus países van a ser súper liberales, como lo son. Sí. Y el primer ministro suspendió el Congreso, pero ha tenido que recular, ¿no? Ha tenido que retroceder en su... Estaba sin por lo menos momentáneamente, ¿no? Pero es sorprendente porque acá es increíble cómo en Gran Bretaña es un país bien peculiar, que suceden estas cosas que uno dice, este es un golpe de Estado, ¿no? O sea, sí, bueno... La gente salió a decir, no permitamos el golpe de Estado, no cierren el Congreso, y finalmente él retrocede y no tiene tampoco por qué renunciar. Y nadie, no, porque en ese juego de fuerzas, en ese pulseo político, en un momento gana uno y en otro momento gana el otro, y no por eso se agota la democracia, y hay que reinventar, hay que volvernos a ser fundacionales. Sí, y bueno, y especialmente en un país tan particular como es Inglaterra, ¿no? Que es, no sé, en el papel es una teocracia, ¿no? La reina... dirige las almas, ¿no? La jefe de la iglesia. Y del Cuando gobierno. tú estabas en la Católica, yo estudiaba en San Marcos, ¿no? O sea, hice mi servicio obligatorio revolucionario. El bosque de San Marcos, entonces, sí. Entonces, claro, nosotros en la izquierda siempre hemos sido más bien fundacionales o refundacionales, siempre queremos estar refundando, ¿no? Hasta ahora la izquierda mantiene el discurso de nueva constituyente, nueva constitución, etcétera, o regresar a la del 79. Pero sin embargo, en estas sociedades que estamos analizando, en Europa, Inglaterra, Estados Unidos y la propia China, esto no sucede así. Lo que pasa es que no tenemos un verdadero conocimiento de cómo son las sociedades. China, por ejemplo, si uno la ve económicamente, los trabajadores, derechos laborales, cero. Despiden, sales y nadie se ocupa. Y por el otro lado, Dinamarca, que le decimos la socialdemocracia, es igualito. Son sociedades que son totalmente flexibles, pero el Estado tiene un tamaño y tiene un estado de bienestar muy potente. Ambos dos. Sí, mucho más los países Suecia. Tienen menos población. Es diferente gobernar un país de 6 millones de habitantes donde tal vez te paras en la calle y con 1.500 millones y llegas a ponerte de acuerdo con todos, ¿no? Claro, de habitantes. O como Islandia, ¿no? Que sale todos a ver el partido al mismo tiempo en la plaza. Todos los hombres están en el estadio. Todos van a la final de Europa, a la plaza a verlo, ¿no? Y eso que es interesante que lo comentas, porque lo mismo se repite en Uruguay, que sin ser un país desarrollado, pero digamos que es el país que tiene la mayor estabilidad, pero tiene 3,5 millones de habitantes. Tiene la menor población, es la tercera parte de Lima. Imagínate, es más difícil creo que ser alcalde de Lima. Claro, Muñoz sería un buen alcalde de repente en Uruguay. De repente sería un buen alcalde. Sí, el tema lo decía en este cambio de ideología que tratamos de comprender, ¿no es cierto? No sé si llegaste a ver esto de los ciclos económicos, ¿no? Pareciera que estamos entrando en un término de un ciclo económico. Tal vez más fuerte que el del 2008, que fue muy fuerte, claro. Muy fuerte. Y entonces, eso es lo que la gente está especulando por el tema, sobre todo de Alemania, ¿no? Alemania, bueno, Inglaterra, y a mí lo que me preocupa, que en todas estas crisis aparece la peor imagen del capitalismo, de las dos vertientes, de los capitalistas, de los empresarios feroces y del Estado feroz.
El rescate que hubo en 2008 en Estados Unidos no hubo algo tan inmoral. O sea, el Estado tenía que rescatar. Pero rescató a los dueños de los bancos. No, es que lo que pasa es que al final un director sí. es un trabajador, es un empleado, sino que es un empleado que gana 100 millones de dólares al año. Y su bono es el salario de un trabajador. Y entonces cuando quiebran, le tenían que responder primero a los trabajadores. Y era increíble que los que se equivocaban, los que tomaban malas decisiones, sean premiados. Salían, es increíble, con la plata del pueblo. Mientras la gente estaba buscando dónde dormir. ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? Esa es una falla de rescate. La gente habla mucho de Estados Unidos, hablamos desde lejos y pensamos que allá todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Es el país que tiene la mayor cantidad sin techo, durmiendo en la calle. También hay que ver que es un país con 300 millones de habitantes, ¿no? Y el homeless ahí tiene sus cositas. Pero lo que hay que ver es que no hay que verlo comparativamente, hay que verlo comparativamente entre ellos, ¿no? Entre ellos socialmente destruidos, ¿no? No es lo mismo. Bueno, su sistema de salud, a pesar de todas las reformas que han querido hacer y las que no han podido hacer, sigue cayendo, ¿no? Todos los años, impuestos internacionales. Es que este tema del sistema de salud que también ocurre acá, los seguros es un negocio para las clínicas, ¿eh? Debes saber cómo una medicina, vas a un seguro y te dicen te cubrimos el 90%, pero te lo suben al 200%. Por eso, justamente a partir de hoy día yo vi todos los noticieros hoy día en la mañana y estaban viendo dos cosas. El tema de la salud, por el tema de los niños que han fallecido, ¿no? Lamentablemente, y que no debieron haber fallecido, por el tema de las incubadoras. Hay una llamada telefónica, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, estimado periodista, está escuchándolo. ¿Tu nombre, por favor? Miguel de los Olivos. Miguel, adelante, te escuchamos tu opinión. Gracias, muy amable. Interesante programa, gracias a Dios que haya aparecido esta clase de programas, porque tocar políticos en el aspecto político, económico, ser tanto a nivel nacional e internacional, es muy bueno. Uno se nutre de sus conocimientos y sus sabidurías que ustedes tienen, ¿no? Como muchas gracias. Personas. Mira, quiero tocar lo que sucede a nivel global. Pues el mundo está en constante movimiento y cambio, ¿no? Uh-huh. Ya no nos hacen creer, pues, o los medios de comunicación corporativos acá, los grandes medios de comunicación que siempre apuntan, pues, de lo que sucede a nivel global. Por ejemplo, en este momento en Estados Unidos ya no es la superpotencia ni económico, ni político, ni militar, ni tecnológico. Ha superado prácticamente China y Rusia. Estos dos países prácticamente lo que van a formar una alianza económico y militar a nivel global. Pues ya la OTAN con el tiempo tendrá que desaparecer, ¿no? Inclusive el dólar está en esa lucha de sobrevivencia, pero con el tiempo va a desaparecer. Por ejemplo, ya cada país como Rusia, China, Irán y otros países ya no quieren el dólar, están trabajando con sus propios monedas, ¿no? Y eso es interesante porque hay que tener en cuenta muy bien que, por ejemplo, el Vladimir Putin es un estratega geopolítico, entiende mucho cómo se mueve el mundo, y entonces, pues, creo que le está haciendo el freno a la prepotencia del imperio norteamericano. En ese aspecto, pues, en este momento, gracias a Dios, si tampoco no ha podido atacar, pues, a Venezuela y otros países, porque sabemos muy bien que Estados Unidos, pues, hace sus cosas negativas y siempre ha invadido, como Irak, Siria, Libia, ¿no? En ese aspecto, pues, ojalá, pues, estos dos países en el futuro, pues, hagan bien las cosas, en bien de la especie humana, porque de lo contrario, pues, siempre el obrero, así como nosotros, estamos en pie de lucha, ¿no? Ojalá que haya un poco más sensibilidad humana para que se encamine este mundo mejor. Gracias, muy amable. Muy amable por su comentario. La geopolítica, ¿no? Dice la Unión, el equilibrio que pueden dar la Unión Soviética y China. Y yo quería comentar en eso, porque los chinos piensan mucho más en largo plazo que en el plazo inmediato, ¿no? Y entonces, precisamente ahora están invirtiendo miles de millones de dólares en la nueva ruta de la seda. Tremendo proyecto. Un proyecto de 50 años, ¿no? Un comentario que incluye aeropuertos, trenes, etcétera, etcétera. Incluye Europa del Este, incluye Grecia. Comentario Rusia. del señor que qué gusto
porque no sé, no dijo pero cuando habló de clase trabajadora intuían, ¿no? Que era un obrero, me parecía, ¿no? Que esté conectado con el tema geopolítico, ¿no? Que saber que lo que ocurre acá es nada al final, ¿no? Que es bueno ver los números. En realidad el poder de todos estos más grandes es China. China es inmenso. Rusia no deja de ser un país que entre China, Rusia e India ya tenemos la mitad de la población mundial. Ya, pero económicamente la India, por ejemplo, es la China que se viene. Claro, son 3.000 millones de gentes ahí. Rusia tiene 200 millones de habitantes, no llega a tener el producto bruto de Texas. Claro. En verdad, económicamente, Putin es un maestro porque ha hecho un país que no es enorme económicamente. Brasil es más grande, mucho más grande. Por decirte que Estados Unidos tiene 22 billones, la primera, China tiene un poco más de la mitad, 12, y Rusia tiene 10 veces menos, tiene 1,5 millones, es el tamaño de Texas, un poco más grande de México. Entonces, es una economía que siempre anda muy caliente, ¿no? Exprimiendo el precio del petróleo, todo. En cambio, China es una economía más, está haciendo en la ruta de la seda, es un proyecto, y el tema de que está creando microislas artificiales, ¿no? No hay que discutir la moralidad ahorita, ¿no? Porque hace una isla y después quiere los kilómetros alrededor. Y la India es el otro, claro, otra potencia que se viene. Claro, ahora para ya nadie es un secreto que el Estado Islámico estuvo promovido por los Estados Unidos, ¿no? En sus intereses geopolíticos por adueñarse del canal de Suez por donde transita el petróleo. Sin embargo, Siria pudo contener, digamos, con apoyo de la Unión Soviética, y por lo menos con la expectativa de China. O sea, si no hubiera sucedido eso, al margen de las opiniones que podamos tener en cuanto a sus políticas, como tú decías, a la política, ¿no? Estamos en este momento en la geopolítica. Ya se hubiera consolidado un estado, un califato, o sea, una sociedad árabe de la Edad Media, ¿no? Donde te cortan la cabeza. Yo soy de los que opinan que el mundo debió mantenerse, que el mundo estaba con más paz cuando era Unión Soviética y Estados Unidos. En la bipolaridad, en la Guerra Fría. El mundo monopolar es a los abusos, uno solo no puede ser. Y ahí está la maestría de Putin, un país... La unipolaridad. La unipolaridad. Putin ha llevado a un país que estaba moralmente... No sé si te acuerdas del 89-90, yo me acuerdo que vi un reportaje de cómo habían rusos ancianos que lloraban viendo que recibían ayuda de Alemania, pues al país que derrotaron. O sea, Rusia y Yeltsin, los que siguieron, la destruyeron moralmente. Entonces, no estoy diciendo que el gobierno, no quiero meterme si es democrático, si es tiránico. Lo que hizo Putin fue alzar moral, o sea... Putin no es comunista. No. Es más, no celebró los 100 años de la Revolución Rusa. Hace 2 años, una de las cosas que le criticaron la vieja guardia es no haber celebrado los 100 años de la Revolución Rusa. Que me contó, disculpa, un amigo que tiene esa esposa rusa, y que yo en mi ignorancia le dije, te diré hace 10, 15 años, un amigo que vive en Rusia, en Londres, le dije, oye, ¿por qué los rusos no se quieren meter a la Unión Económica Europea? Y casi me tira 2 cachetadas. Los rusos son rusos. Me hizo leer de nuevo La Guerra de la Paz. Mira, ahí lee como los rusos, así como los franceses que odian que hablen mal el francés, los rusos odian que hablen mal el ruso. Y ese es Putin, es ruso. ¿No? Entonces, yo decía que en el tema, porque acá hemos tenido intereses chinos en el Perú, o seguimos teniendo intereses chinos, sobre todo sobre el cobre, ¿no? El interés del cobre y el interés de llegar a negociar con Brasil. O sea, los países asiáticos van a consumir sobre todo 2 tipos de proteínas, ¿no? La vegetal y la animal, que viene soya y carnes de vacuno, ¿no? Que están en Brasil. El gran problema que tienen ellos para comerciar directamente es que tienen un pequeño cerrito ahí al medio que se llaman los Andes, donde estamos nosotros, ¿no? Y bien por nosotros porque nos permite meternos en esta triada de negocios, ¿no?
Entonces, geopolíticamente somos importantes para China. No sé cuán importantes, por eso el presidente PPK viajó y planteó el tren de cercanía. Los chinos le dijeron no, los trenes son a Brasil, no son dentro de Perú. Sin embargo, China, por ejemplo, ha viajado Xi Jinping ya 5 veces a Argentina, ¿no? Lo consideran un socio comercial, sobre todo en la zona de el canal de Beagle, la Patagonia, ¿no? Quieren instalar fábricas ahí porque ellos están en un cambio del recurso energético principal, que es los vientos, ¿no? La energía hidráulica. Ahí hay vientos de 240 kilómetros. No es que se van a llevar los vientos a China, sino más bien van a poner las fábricas ahí y van a funcionar con energía los chinos lo que tienen total. Carbón total, ¿no es cierto? Y te cuento que he visto en internet que hay para que vean el sol, ponen pantallas de televisión para purificar. Sí. Y China es el adalid, y aunque no lo crea Japón, a pesar del desastre atómico que hubo, ¿no? En hacer plantas nucleares. Están de moda las plantas nucleares. Energía limpia, en verdad son bastante. Ahora en la tercera o cuarta generación, me puedo equivocar, son mucho más seguras. Entonces China tiene el problema serio y bueno, ¿no? Ellos tienen los trenes eléctricos los más modernos. Yo estuve trabajando en la región Loreto, ¿no? Y ahí vemos, bueno, la energía obtenida por el petróleo no va a tener más que 25 años, o sea, más no, y así sigue existiendo. No van a tener petróleo, así tengan un petróleo, no va a valer nada. Y las nuevas energías en el Perú no las estamos valorando, ¿no es cierto? O sea, lo que no entendemos es que ahora la CEO de General Motors, que representa el 50% de la fabricación de los carros de Estados Unidos, es una ingeniero electrónica y están en motores eléctricos. Por eso el cobre va a tener bastante vida, hasta que no sabemos cómo es la tecnología. Quién sabe, hagan alguna amalgama, pero hasta ahora el cobre ha resurgido gracias a la electricidad, y yo creo que por lo menos los 20 años va a estar de moda. Los países están cambiando. Arabia Saudita está invirtiendo, Abu Dhabi tiene un fondo, Noruega tiene el fondo más grande del mundo, más que los norteamericanos, en que invierte en Facebook, en todas las grandes. Cada ciudadano tiene. Dubái es un ejemplo de adelanto en esto, ¿no? Dubái ha dicho, nosotros en 25 años no vamos a tener petróleo, nos vamos al turismo, y al turismo de gama alta, ¿no es cierto? Nos vamos a servicios, ¿no? Museos, cultura, o sea. Están invirtiendo en armas, sí. Haciendo... Entonces ellos están en convertir su petróleo en algo que les sea redituable en el largo plazo. O sea, convierto mi petróleo en turismo, convierto mi petróleo en islas, convierto mi petróleo en cultura, educación. Nosotros seguimos quemando el petróleo, y ni eso a veces. Lo perdemos en el gasoducto, en los huecos, lo botamos, ¿no? O sea, por fallas propias de falta de mantenimiento y por los atentados, ¿no? Yo conversaba con el Apu Ismael allá en la región Loreto, y él hablaba del tubo viejo, ¿no? Decía, ese tubo viejo tiene más de 50 años, ¿no? Claro, él también evadiendo de repente responsabilidades de otros temas, pero es cierto, ese tubo tiene más de 50 años, es un tubo viejo. Dieron el cuento a Velasco, los alemanes. Y entonces, y lo mismo que ha pasado con la refinería con Ollanta, peor. Ese es un crimen, ¿no? Traigo a que se mueren los bebés, 3.000 soles que cuesta una incubadora, y gastamos 6.000 millones de... Y queremos gastar 1.000 millones en adelantarle las elecciones 6 meses. No, pero yo he leído de economistas en Twitter, no importa si igualito lo vamos a hacer en 2 o 3 años, no está presupuestado. O sea, es así, claro. ¿no? O sea, es no entender. Entonces mejor hacemos todo este año. Entonces, por eso decía, el mundo, ¿no es cierto?, se prepara para un gran cambio de fuente energética, ya el petróleo no es y no va a ser rentable. O sea, ya incluso acá se anuncia ya la venta de los autos eléctricos, y etcétera. Es acá nomás, acabamos de hablar de la anterior crisis, fue el 2008, ya pasaron 11 años y lo tenemos en la cabeza. Y si viene otra, es acá nomás, tienes razón, es acá nomás. O sea, no estamos entendiendo, me parece,
el mundo. Tú hablabas de India. India es el primer país que está haciendo una red de fibra para internet con Todas las tarifa, redes, creo, trenes también. sí, con tarifa plana, o sea, Celulares de $1. sí, todos los indios van a poder acceder a internet como quien tiene luz en su casa, a la velocidad de quinta generación y en la cantidad de internet que quieras consumir. O sea, eso los va a poner, porque ya están adelante, los va a poner Universidades de muy buena calidad de Bombay. Bangalore, ¿no? Es el centro tecnológico, ¿sí? Y es la carta de los ingleses de Boris Johnson. ¿Qué tiene? Y la India tiene una ventaja sideral sobre China. Todavía hay mucha distancia, todavía hay mucha distancia económicamente, más del doble. El inglés, casi segundo idioma, ellos entran y salen, es miembro de la Commonwealth, Sí. ¿no? Y los ingleses la tienen ahí, si se van, como su China. Claro. ¿No? Claro, en el mundo ellos ya dominaron, o sea, tú entre un ingeniero informático de Silicon Valley de Estados Unidos o un ingeniero de Bangalore o Bombay en la India, en el mundo, te vas por el ingeniero. El CEO de Google es indio, ¿no? Claro. O sea, esa es la ventaja también que tiene. Ahí sí es una cosa interesante que tienen los americanos, ¿no? y claro, lo que pasa es que ahí también hay una Lo que importa es el billete, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una ventaja también que tiene el indio, ¿no es cierto?, frente al americano. El americano es un puritano, tiene pensamiento pragmático, ¿no es cierto? El indio convive con sus dioses, o sea, hacer un videojuego de un dios con 8 brazos, etcétera, él lo tiene internamente, ¿no? Lo tiene en su ADN. Entonces, para ellos la realidad virtual, y ya sabe inglés. Y además programa en inglés, ¿no es cierto? No, por eso te decía, la realidad virtual para ellos el dios con cabeza de elefante o el dios rata, o para ellos el Big Bang ya lo tenían, o sea, que los mundos se crean y se destruyen. Por eso te digo, todo esto de que es la realidad aumentada y la virtualidad, ellos lo tienen innata, ¿no? Y como dices tú, y pueden programar en inglés. María te usaba esta expresión para describir a los americanos, un pioneer, ¿no? Un pionero puritano no logra entrar en el desarrollo, ¿no? de tecnología de la virtualidad, inteligencia artificial a la misma velocidad que ellos. O sea, lo que era el país más atrasado se va a poner adelante. Es más, ya está adelante. Ojo, de hecho también los norteamericanos, porque la ventaja que tienen es, por ejemplo, tienen una educación escolar pésima, sí, pero tienen muchos inmigrantes. Hay un tipo de inmigrantes en las universidades, digo, estoy informado de eso, están llenos de vietnamitas, hindúes, que ocupan los primeros lugares, pero hay un grupo de inmigrantes que ya vienen aprendiendo. Son los que emigran de Europa del Este. Claro, vienen con un conocimiento muy fuerte. Los de Facebook, no, sí. Facebook no, La CEO de Pepsi Cola también es de la India. Entonces yo te digo, claro, pero Trump está más bien con el discurso al revés, con el chip volteado. Porque es un tipo, caramba, ¿qué te puedo decir? Porque, o sea, lo vimos en el último mundial, ¿no es cierto? El equipo que salió campeón del mundo era el equipo que tenía mayor diversidad, que fue Francia, ¿no? Pero a diferencia que ya la tenía en los mundiales anteriores, pero no sabían trabajar en equipo. Esta es la primera vez que la diversidad ha sido integrada, ¿no? Han trabajado hacia un objetivo común, totalmente integrado. Pero les ha pasado varias generaciones para poder llegar a eso. O sea, ya tenían la diversidad. Sí, exacto. O sea, y han tenido conflictos sociales y raciales, y acuérdate que París que ardía París, se pelearon entre ellos, etcétera. Es fútbol francés, no es que cuando yo discuto, cuando me dicen que es fútbol africano, no. Pero hay que ver por qué otros países africanos no son campeones, porque es Francia, claro. ¿No? Y Serbia tuvo la ventaja de ser resiliente. No algunos, todos aprendieron a jugar fútbol
en medio de la guerra, ¿no? En campos minados, o sea... Mi cuñado es croata, y mucho me comentaba, es increíble lo que sucede ahí, a ellos les encanta patear la pelota. Es lo único que tenían para hacer. En medio de la guerra se ponían a jugar chicos, fútbol, claro. Muchos niños jugaban porque sucedía algo bien triste, hacían granadas con forma de juguetes de pelota de fútbol, ¿no? La guerra es así, las guerras civiles son creo que las peores. Las peores, sí. Son inciviles. Son inciviles. Y es cierto, tienen una resiliencia increíble porque, no sé si te acuerdas que las imágenes que bombardeaban Belgrado, y en la tarde veías a la gente que salía a comprar, a tomar café. Estos pueblos de frontera son muy, muy duros, ¿no? Por eso te decía, o sea, ellos llegaron contra todo pronóstico a la final, o sea, dijimos, no perdemos la guerra, ¿no? No perdemos la guerra, o sea, y para ellos cada partido era una guerra, era una batalla, o sea, fue sorprendente, ¿no? Más bien el caso de Bélgica fue algo distinto. Hace 12 años dijeron, todos los niños juegan fútbol, una política de Estado, lo que estábamos hablando al comienzo, todos entran a las ligas de fútbol y producimos futbolistas por cantidad. Y después de eso recién podemos hacer una selección. Una selección. ¿No? Y cualquiera, y tú lo habrás visto, Bélgica tenía banca, o sea, y ponías, Bélgica sacabas 10 y metías 10 en los 80 cuando todavía era seguían jugando, blanco, digamos, todavía tenía tradición, buena tradición. ¿Te acuerdas que le ganaron a la Unión Soviética? O sea, claro. Más bien la sorpresa la dio Inglaterra porque es el país que inventó el fútbol, pero se puso a jugar básquet, ¿no? No, pero es un país. O sea, el entrenador de Inglaterra descubrió algo, dijo, la mayor cantidad de goles se hace en la zona de defensa, y dijo, ¿dónde es el deporte que mejor se disputa y mejor se defiende en la zona de peligro, ¿no? Y se fue a estudiar con los de la NBA, ¿no? Y regresó y les enseñó. Y eso es una lección muy bonita que hay que aprender porque te permite aprender de otra disciplina, ¿no es cierto? Y ellos, los inventores del fútbol, no fue otro equipo. El box, el golf, todo eso, les gustaba inventar los deportes. Sí. Entonces, cuando nosotros, decía yo hoy día de los panamericanos que hubo, ¿te has dado cuenta que en casi todas las disciplinas que hemos ganado, por no decir en todas, creo que en una o dos, han sido disciplinas individuales? No hemos ganado en ninguna disciplina que tenga equipo. No podría ser de otra manera. ¿No? Y eso es un poco, no es lo que se está reflejando. Mono deportivo, ¿no? No es lo que se está reflejando también en la política. O sea, somos muy individualistas y muy pasionales. Pero incluso el que juega en un equipo juega para él, quiere que además el equipo juegue para él. ¿No será un poco ese espíritu deportivo el que tiene el presidente Vizcarra? Ahora no sé qué sucederá a las 5 de la tarde, ¿no? Bueno, porque el deporte tiene que ver mucho con lo que somos como país, ¿no? O sea, nos hemos sentido bastante satisfechos de los logros, como decía, pero debíamos buscar también apuntar a tener logros de equipo, ¿no? O sea, tener esta integración de la que hablamos de Francia, o esta resiliencia compartida de la que hablamos. Sí, y es bonito el ejemplo que pones porque el fútbol es un deporte bien interesante. Ves la idiosincrasia de los pueblos, incluso ves como el alemán, su equipo es bien, no sé si te has dado cuenta que es bien, hay morenos, hay mestizos, hay turcos, pero todos son, algo de alemán tienen que tener. Boateng es hijo de alemana, ¿no? Uh-huh. El otro también es turco, pero es hijo de mestizo, ¿no? Y Boateng podrá ser bueno, pero todos juegan como alemán, o sea, culturalmente, ¿no? Ha cambiado, bueno, el fútbol, claro, ¿no? Pero es parte de la identidad, ¿no? O sea, los equipos, yo porque puse el ejemplo de fútbol del último mundial, porque estaba reflexionando sobre el tema de los equipos de alta competencia, de alta competición, ¿no es cierto? Y no hay deporte de más alta competencia que el fútbol expresado en esa Copa del Mundo. O sea, no hay Copa del Mundo de otros deportes de nada, ni en costo, ni en ingresos, ni en televisión, ni en seguimiento. Y las Olimpiadas creo que no le llegan a los pies. Y además son
competencia de equipos. Sí. Por eso es que lo puse de ejemplo. O sea, no son, las Olimpiadas son más competencias de individuos, ¿no? La Copa del Mundo por excelencia es una alta competición de equipos, y por eso lo puse de ejemplo, ¿no? Oye, mira cómo juegan estos que son diversos los franceses. No creo que haya equipo que tenga más diversidad, sí, pero juegan integradamente, ¿no? Mira cómo estos muchachitos belgas, porque todos tienen 20 años, empezaron jugando 12 años, o sea, a los 12 años, y como política de Estado, es una decisión que el Estado dijo, vamos a ser campeones del mundo. Bueno, no lo han conseguido en esta, de repente en la siguiente. Porque el fútbol es tiene sus propias, porque los otros han hecho también su trabajo, te decía Inglaterra, ¿no? O sea, yo me quedaba sorprendido viendo unos videos que el entrenador de Inglaterra los hacía jugar básquet a los muchachos, para que aprendan a defender en área, en zona, ¿no? Y por eso es que los veía cuando tiraban todos libres, que se paraban así uno detrás de otro como trencito. Exactamente, eso es para pivotear. Entonces, claro, aprendemos y entonces nosotros, yo digo, deberíamos aprender de esos, ¿no? Deberíamos aprender sobre todo la necesidad de construirnos, y hablaba hace unos días de Basadre, de la necesidad de construirnos como nación, ¿no? Como país, y esa necesidad de trabajar integradamente, ¿no? En equipo. No veo de otra manera la salida, ¿no es cierto? Lo peor, como decías tú, es que se puede ocasionar... O desintegrarnos por completo. Estuvimos a punto de, ¿no? Tuvimos una guerra interior, ¿no? Una guerra interna. La guerra del... ¿no? Y bueno, no de manera cruenta, pero en este momento sentimos casi lo mismo, que nos dividimos los peruanos, ¿no? Sí. A favor y en contra, no hay más opciones. La división entre el norte y el sur. Claro, no la ve, pero desde el estado norperuano, surperuano, la misma, cuando Chile entró al Perú en la guerra con Chile, pasó por Arequipa y no quemó nada, no pasó nada, no destruyó nada. ¿Por qué será? Ahí yo quería recordar una anécdota, aprovechando que has mencionado el tema de Arequipa. No quiero, por si acaso, ofender a ningún arequipeño. Tengo padrinos arequipeños. No has mencionado a los arequipeños, has mencionado a los chilenos que no accionaron sobre Arequipa. Cuando Lynch, ¿no es cierto?, viene por la zona sur, ¿no? Hay incluso una canción chilena que se llama Los Chinos de Costa Sur. Ah, sí. ¿No? Los que quemaron las haciendas en Ica eran chinos. Peruanos. Perdón, tienes razón. Chinos peruanos. Sí. Chinos peruanos quemaban las haciendas y se pegaban a las tropas chilenas. Exactamente, eso es lo que te voy a decir. O sea, y ellos sentían en Lynch un salvador. Y me parece que le tenía un nombre algo rojo, ¿no? Algo como un... No, sí, le hicieron una canción y tenía un nombre que no me acuerdo. Pero este tema de Patricio Lynch es bien curioso. Habría que ahondar bien. El príncipe rojo. ¿Qué tanto el príncipe rojo era por el uniforme que tenía. Porque él después... Pero él había combatido, además tenía una ventaja. Él había combatido en la guerra del opio en China, ¿no es cierto? Con el ejército inglés. ¿Sabía chino entonces? Algunas cosas, pero por lo menos lo suficiente, y lo veían como un salvador, ¿no es cierto? Y acuérdate, por el trato que nosotros le dábamos a los chinos peruanos, ¿no es cierto? Acuérdate que el primer escuadrón que entra a ocupar Lima es el escuadrón que viene de Cañete, Chinche. O sea, los chinos son los que entran a incendiar Lima, y no los chilenos. O sea, con eso no estoy justificando a los chilenos, sino que decía... No, estás diciendo un hecho. O sea, estoy diciendo, no, los chilenos también hicieron barbaridad y media. Lo que estoy diciendo es que nuestros propios compatriotas que no como decía Basadre, que no se sentían parte de esta nación peruana, etcétera.
O como el cuento de Enrique López Albújar, donde el hombre de la bandera, donde hay el muchacho que va a pelea y regresa a buscar refuerzos en su comunidad andina para que bajen a pelear justamente en la zona de Arequipa, les implora sí, él sabía quechua y les hablaba. No, sus compatriotas, sus congéneres, sus miembros de su comunidad no entendían qué era el Perú, no entendían por qué tenían que pelear al lado de los mistis blancos peruanos contra los mistis chilenos, no entendían ni siquiera por qué tenían que defender a los mistis, o sea, no entendía el mar, él les trataba de explicar el mar como una laguna. Entonces, este cuento de López Albújar, el hombre de la bandera, bueno, finalmente se incorporaron a la guerra y lo siguieron porque el hombre tenía una bandera, ¿no? Pero es lo mismo que ocurrió en México. Estados Unidos se paseó por México. Los indígenas no se metían. O sea, no es que hubo... Porque no se sentían parte... O sea, tampoco es propio de nosotros. Y es terrible, porque eso viene... ¿Sabes? Que viene desde la independencia. La independencia de los indios no era suya, era de los criollos. Es más, incluso la independencia que dices tú, cuentan cuando Sucre gana la batalla de Ayacucho, no pudo pelear Bolívar porque se lo prohibió el Parlamento colombiano, que un presidente colombiano, que él también era a la vez, podía pelear en una guerra en otro país. Esto es pura envidia de Sáenz, que es el presidente del Congreso, se parece bastante a lo que sucede ahora. No lo dejó pelear en la batalla de Ayacucho. Bolívar se moría por pelear en la batalla de Ayacucho, era la última, no, era la última batalla, ¿no? Para eso había luchado toda su vida y no se lo permiten. Es duro habrá sido él porque era un hombre muy ambicioso, muy de guerra. Exacto, no solo era poder gloria. Y entonces, cuando mandaban los emisarios a Lima a dar el mensaje de la derrota del ejército español, varios fueron interceptados y muertos por los mismos nativos del Perú, pensando que, de ahí viene la famosa frase, matando al mensajero se iba a evitar el mensaje. Sí, pues sí, o sea, Bolívar se inicia en su gesta libertadora, bueno, tiene la primera parte cuando traiciona a Miranda, pero cuando regresan de Jamaica... Y carnicerías, fusilaba... Precisamente cuando regresa de Jamaica escribe las famosas cartas desde Jamaica donde dice: españoles y canarios, esperad de mí solo la muerte. Y cuando retoman... Después se arrepiente, me parece. Él tiene una frase que lo único que hemos conseguido con la independencia es algo parecido, que lo único que hemos conseguido es sangre y destrozos. Claro, o sea, el gran problema de Bolívar es cuando llega al Perú. Cuando llega al Perú, el Perú cierra su parlamento. El Perú no quería independizarse. No, pero además de eso, el Perú lo que hace es cerrar el parlamento y declararlo dictador, cosa que no había hecho ni Ecuador, ni Colombia, ni Venezuela. Nunca tuvo tantos aduladores. Es que Perú es así, ¿no? Con los líderes lo iban a adular de una manera. Velasco, Alan Fujimori, nos entregamos, pero... Hay un historiador colombiano, Arciniegas, que decía, pues, ¿dónde perdió la cabeza Bolívar? Fue en Lima, dice. Cortesanos totales, decían, uniendo canciones, era increíble, ¿no? En Lima, o sea, renunciamos a dar nuestras propias leyes y lo nombramos dictador. Y además dictador hasta que muera, ¿no? O sea... ¿Qué podemos hacer para que estas cosas se enseñen en los colegios? ¿Por qué está tan abandonado? Toda esa etapa se saltea en el Perú. Sí, pues mencioné, me parece ya también en este programa, que el tema de la corrupción, una de las primeras cosas que hizo San Martín en entrar al Perú fue decretar la pena de muerte para los funcionarios públicos que eran corruptos. O sea que ya en ese momento, si no nos hubiera dado estas leyes, ¿no? Sí, pues como le llama las 4 leyes. O sea, no hubiera tenido, si no hay corrupción, no hubiera tenido sentido, ¿no? La economía parece que no va para mejor. No va para mejor, escenario internacional desfavorable, China enfriándose, una guerra entre los dos grandes. Europa también con los problemas con el Brexit. Con lo de Alemania. No se sabe qué ocurrirá con Londres es el centro financiero de Europa.
Claro. Y es más, tal vez creo que es más grande que Nueva York incluso. Ajá. Es un hub de todo el mundo. Ujú. En todo el mundo. Dice que Soho. ya se está mudando a Frankfurt. La City de La Londres. City, que la Ujú. gente no sabe, la City no es Londres, es adentro de Londres que tiene otro alcalde, donde todo es propiedad privada. Es como Wall Street, ¿no? Sí, pero más que Wall Street, digo, o sea, cuando nosotros hablamos de Nueva York y Wall Street, ¿no? Cuando ven el Este alcalde, dicen el alcalde, hay un alcalde que es musulmán de Londres, ¿no? Ese sí, no es el alcalde de la es City, otro, claro. que es donde las calles es propiedad privada, o sea, tú puedes estar paseándose y sale el banco y saca esto, no, pero esta es la calle, no, esa calle es mía. Es donde cuando empiezan a caer las monarquías en Europa, y tiene algo que ver de repente, tendrá alguna conexión en la historia, es cuando Rothschild, que era el banquero de todas las monarquías, decide irse con la plata y ponerla en Londres, ¿no? En la City. Es ahí donde empieza a funcionar esto. Es que siempre fue un faro de seguridad. Franco, donde tenía al final, mientras negociaba con Hitler no sabía que su dinero de España estaba en Londres. Y claro, el tema... Y Nueva York es una isla. De repente tiene algo... Qué curioso. Nueva York es una isla, ¿no? Entonces, la particularidad de los isleños, ¿eh? Claro, y los paraísos fiscales generalmente son islas, ¿no? Y los británicos se creen muy distintos, ellos se llaman la isla. Claro. ¿No? Son de otro tipo. Entonces, muy bien. Esperemos entonces. Otra isla, ojalá que algún día alguien lleve su dinero e invierta ahí y lo hagan. Bueno, muchas gracias. Las palabras para que te puedas despedir. No, Jorge, un gusto, en verdad. Me ha pasado una hora, a mí me pareció 10 minutos. Es que hablando de verdad que las personas que sé que más conozco y que me pueden iluminar la historia eres tú. Y todo es al final, hay que conocer muy bien el pasado. Ha sido muy grato venir aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Listo. Conmigo será hasta el día de mañana, siempre por Radio Latina La Poderosa 990. Su programa Estalqueados. Muchas gracias y hasta mañana. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Esta es Radio Latina 990. Alimentando tu vida. Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. El bioquímico naturista Jorge Luis López Sumaeta los invita a sintonizar su programa Natura Vital. Natura Vital, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 6 de la tarde a 7 de la noche, de 8 de la noche a 1 de la madrugada. Natura Vital, en la primera emisora de la salud, Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Una verdadera tarjeta de presentación es una amplia sonrisa y todo lo puede lograr en el Centro Odontológico Natural San Francisco de Asís, que le brinda tratamientos integrales, estética natural a niños y adultos. Es más, cuenta con laboratorio propio donde se elaboran la prótesis con materiales biocompatibles de acuerdo a sus rasgos fisionómicos, edad y forma del maxilar. Sonría feliz, atendiéndose en su Centro Odontológico San Francisco de Asís. Girón Francisco Lazo 1815, segundo piso B, Lince. Informes al 582-2191, 582-2191. Centro Odontológico San Francisco de Asís, marcando la diferencia. Desde Santa Cruz, Miraflores,
Radio Latina 990, La Poderosa.